Hoy por hoy que estamos en el mundo donde los más jóvenes no duran 1 año o 2 años en una empresa y antes se hablaba mucho del captar el talento humano, ahora ya no se habla tanto de captar el talento humano, se habla de retener el talento humano. Y si bien es cierto el salario es una variable importante, ya no es la única variable. Demostrar que por cada dólar o euro invertido en seguridad y salud en el trabajo al mediano plazo, a los 3, 4, 5 años, tengo una tasa de evolución de entre 2 a 3 veces el valor invertido, ¿no? Y no es una coincidencia que empresas de la talla de Johnson Johnson o la NASA o empresas de esa envergadura estén invirtiendo en salud de los trabajadores. Y si no tienes la información, ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿O cómo vas a decir voy a intervenir por acá? Entonces, básico tener claro el panorama. No se trata de generar más ingresos, se trata de generar menos ingresos tontos o generar menos gastos innecesarios. Y en eso salud ocupacional tiene una poderosa intervención si es que es bien manejado y bien gestionado. Los gestores de recursos humanos, que son los decisores finales, los capacitan en compensaciones, en bienestar, en clima, en cultura, en relaciones, en todo menos en salud ocupacional. También si queremos crecer como empresa, porque estamos hablando de emprendedores, de micro, en algún momento de mi crecimiento me voy a topar con una empresa grande que me lo va a pedir y me va a dar un valor agregado como empresa pequeñita, diciéndole, oye, tengo mi sistema de gestión básico, pequeñito, estoy asegurándome de que mis trabajadores no se amputen, no se enfermen, no les vaya mal. Y eso ya significa un paso adelante frente a otras empresas similares a la Así tuya. es. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Estar Bien, en donde queremos lograr encontrar el éxito profesional con un equilibrio con tu bienestar personal. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Kevin Vigil. Él es médico ocupacional y vamos a conversar justamente sobre este tema que es muy importante y relevante en las empresas y todo lo que significa también sostenibilidad empresarial. Bienvenido, Kevin. Muchas gracias, Carla, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y de verdad por estar aquí con nosotros y poder compartir un poco de estas experiencias que tú tienes en todo este campo de salud ocupacional. Coméntame un poquito a qué te dedicas. Bien, a ver, soy médico ocupacional hace poco más de 10 años, desde 2013. Pasé por todas las etapas en las que uno va explorando qué es la medicina ocupacional, porque no nos hablan, no nos explican esto en el pregrado. Uno lo descubre en el mundo laboral. Y bueno, ha sido un descubrimiento fascinante porque vas conociendo diferentes actividades económicas, distintos rubros. Normalmente estamos con el chip hospitalario de estar en un hospital, en una clínica con nuestros pacientes, y de la nada ahora estamos en un ambiente con otro lenguaje, que es un lenguaje empresarial, no médico, y en otros tipos de rubros o industrias que normalmente no conocemos. Entonces eso lo hace muy rico, muy interesante y muy retador, ¿no? Exacto. Y justamente sobre ello lo que mencionas, ¿no? Que se está implementando. ¿Tú qué más o menos nos puedes indicar cuál es el concepto de salud ocupacional para que las personas que, digamos, nos están escuchando y que no saben qué significa o que, por ejemplo, en sus empresas no, en mi empresa no lo hacen? Más o menos, ¿de qué trata y por qué es importante? A ver, si lo hablamos entre médicos, que de plano no debería ser así, pero si lo Exacto. hablamos entre colegas, probablemente muchos no tengan ni idea de qué es la salud ocupacional, pero es una especialidad médica y es una especialidad médica que es una rama de la salud pública. Nosotros no trabajamos con pacientes, nosotros trabajamos con trabajadores o colaboradores y la idea es asegurarnos de que sus trabajos sean lo más seguro y saludable posible para que no terminen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional. Eso a nivel técnico. A nivel macro, como país, la OIT incluso habla de la salud ocupacional como una herramienta fundamental en las empresas para mejorar estándares de ausentismo laboral, para hablar del tema de productividad, para hablar tema de un nivel que, bueno, en el 2004, cuando estábamos como país, bueno, no como país, como comunidad andina de naciones, negociando los tratados de libre Así comercio, es. fue un requisito indispensable que la Comunidad Europea nos puso a nosotros para poder entrar a competir nuestros productos en la misma calidad y con los mismos estándares que los trabajadores. Entonces yo diría que más allá del detalle que es cuidar la salud de los trabajadores, que es súper importante,
tiene un significado mucho más macro en temas de productividad, de Producto Bruto Interno y de calidad de vida. Así es, exactamente. Y justamente sobre ello, ¿por qué es importante entonces que la salud ocupacional se implemente también en todas las empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas, micros? ¿Me puedes explicar un poco sobre ello? Sí, bueno, algunas personas tienen la estrategia de querer meterlo metiendo miedo, diciendo si no lo haces te va a caer una multa. Y bueno, es una herramienta, yo diría, no es la más efectiva. Si nosotros queremos hacer algo o conseguir algún cambio de conducta en alguien, porque cuando salió la ley en el 2011, el espíritu de la ley era crear un cambio de conducta de los trabajadores para trabajar de manera más segura. Entonces, y cambiar conductas es lo más difícil a lo cual nos podemos enfrentar. Podemos cambiar un EPP, podemos cambiar una maquinaria, pero cambiarle el chip a las personas es algo de larga data. Sin embargo, cuando lo logramos, o lo vamos logrando, vamos a ver de que la gente no solo se siente agradecida porque tiene la percepción de que la empresa se preocupa por ellos, sino hoy por hoy que estamos en el mundo donde los más jóvenes no duran un año o 2 años en una empresa, y antes se hablaba mucho del captar el talento humano, ahora ya no se habla tanto de captar el talento humano, se habla de retener el talento humano. Y si bien es cierto el salario es una variable importante, ya no es la única variable, ¿no? El tema de que si tengo beneficios, si la empresa se preocupa por mí, si la empresa se preocupa por mí y por mi familia. Ya hace algunos años la Organización Mundial de la Salud ya no habla de la seguridad y salud en el trabajo, habla de la salud de los trabajadores. Y eso es mucho más allá de solo los peligros y riesgos a los cuales nos enfrentamos en el puesto de trabajo. Entonces, ¿consideras tú que es importante también que las pequeñas empresas y las más pequeñas, o sobre todo cuando empiezas a emprender, digamos, eso lo hago después, pero tal vez es importante también tomarlo en cuenta dentro de tu organización y en tu gestión? Por supuesto, todos tienen que, o sea, claro, cuando esto apareció en el 2011, ya estaba medio implementado en grandes industrias, minería, hidrocarburos, empresas multinacionales. Luego esto poco a poco fue permeando algunas grandes empresas, pero con la pandemia esto se aterrizó y entró a todo. Incluso no podías reaperturar si es que no tenías tu plan COVID. Literal. Y tenía que tener mi plan COVID, que lo tenía que hacer un médico ocupacional, y tenías que tener un plan COVID que lo tenía que firmar el médico ocupacional, que lo tenía que aprobar el comité, y no tenía comité, no tenía plan, no tenía IPAR, no tenía nada. Entonces, al inicio puede parecer muy engorroso, muy documentario, pero cuando entendemos el por qué, porque el IPAR no es más que una herramienta que me va a servir para tener claro el panorama de qué tengo al frente. Y si tengo 50 peligros, no hay manera humana ni presupuesto para poder gestionarlos todos. Y eso me permite priorizar. Exacto. Entonces, priorizar en los peligros que tengo, sea una empresa pequeñita o sea una gran industria, igual me va a servir porque yo no quiero exponer a mis trabajadores a que se amputen, y pasa mucho, a que tengan cáncer, a que tengan alguna enfermedad crónica irreversible, por una exposición laboral que ya es archiconocida que me va a causar. Si me expongo gente al ruido, pues se van a quedar sordos. Y no se trata de tratar a ese paciente o a ese trabajador porque te ponga a ti, me ponga a mí o ponga a cualquiera, nos vamos a quedar sordos antes o después si es que seguimos en esa exposición. Entonces, es el puesto de trabajo, y no importa el sector económico y no importa qué tan grande o chica sea la empresa, es el puesto de trabajo al que tengo que intervenir. Exacto. Y esa concientización que estás hablando justamente es importante porque cuando lo mencionabas, sí, las empresas algunos venden metiendo miedo, y es más allá, que es mostrar que es una cultura que uno debería ya inculcar dentro de sus empresas a la hora de crearlas, establecerlas o hacerlas crecer. El poder desarrollar esta matriz de riesgos que mencionabas, que es el IPER, ¿no? La matriz de riesgos y peligros, y poder priorizar, como indicas tú, para poder velar por la seguridad, para poder evitar costos adicionales a tu empresa, que no estás obviamente, tal vez nadie, ¿no? Jugándoselas para poder gastar de más, al contrario, sino hacer una efectivización de costos. Y es importante ello. Entonces, ante esto, ¿qué desafíos crees tú que encuentran las empresas de todo tamaño, vamos a hablar así, porque en verdad es de todo tamaño? No es que, no, la empresa grande nada más se tiene que fijar en esto, sino también todas, las pequeñas, todas. Entonces, ¿qué desafíos crees tú que las empresas pueden encontrar a la hora de implementar estas áreas de seguridad y salud en el trabajo? A ver, un poco complejo. Yo creo que un desafío que tenemos, no solo como empresa, sino como país, es la gran informalidad que existe. Esa es una barrera enorme porque todas las normas
las leyes y las resoluciones ministeriales y todo el tema normativo que habla acerca de seguridad y salud del trabajo termina de momento aplicándose solo al 30%, siendo generosos, porque Siendo bien generoso, ¿eh? tuvimos un retroceso con el tema de la pandemia, Así es. pero el porcentaje de empresas formales. Ujú. Pero eso no significa que las no formales no tengan los peligros y los riesgos, todo lo contrario. Ahora, si nos enfocamos a las empresas formales o a las que quieren ser formales, yo creo que también un reto importantísimo es tener el compromiso de la alta dirección. O sea, si arriba no te compraron la idea, va a ser muy difícil que mandos medios, como solemos ser las áreas de salud ocupacional, logremos generar un cambio de verdad, un impacto, ¿no? Porque ya todos tienen que pasar con rigurosidad, no sé, sus exámenes médicos o tienen que tener sus EPPs, pero viene el gerente con zapatillas, sin el casco de seguridad, no le importa nada. Entonces, hay un doble mensaje muy potente que cuando es al contrario, cuando el gerente o el dueño, el CEO o el country manager, o como se le quiera llamar, o el empresario, el emprendedor, se compra la idea, y se compra la idea porque termina entendiendo de que va más allá de un requisito legal, Exacto. va más allá de una multa que me puedan poner, va más allá porque muchas de estas pequeñas empresas son empresas familiares. Y el amputado va a ser mi hermano y el que termina estando sordo va a ser de repente mi tío. Entonces entiende que el impacto va más allá de solo lo que pueda pasar en la empresa, ¿no? Exacto, sí, justamente lo que acabas de mencionar, de esta coherencia que deben tener los líderes a la hora de poder establecer, ¿no? y mostrar y difundir su cultura empresarial. Es importante, pues, que lo que mencionas, de que lo que dices lo hagas de la manera correcta, que sea coherente a la hora de tus acciones, poderlas transmitir. Es importante ello porque si no, no va a haber una cultura empresarial acorde para poder implementar este tipo de políticas en seguridad y salud en el trabajo y que todos realmente tomen conciencia de la concientización de usar un EPP o de exigirlo, por último, ¿no? De exigir una capacitación. Oye, ya me entregaron el EPP, me entregaron el casco y ahora ¿cómo lo uso, no? Así es. Oh, no, hace mucho calor, no lo voy a usar, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Entonces, importante lo que has mencionado. ¿Y cómo crees tú que se puede evaluar la efectividad de esta seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas? A ver, si todas las áreas de la empresa, no sé, recursos humanos, operaciones, finanzas, si todas las áreas de la empresa tienen KPIs y tienen indicadores, ¿por qué salud ocupacional no tendría por qué tener? Ahora, a los médicos no nos enseñan eso. O sea, entre el médico muy romántico hablando de la salud bucal, hablando de la salud mental, pero nosotros, un error que cometemos mucho los médicos cuando entramos recién al mundo de la salud ocupacional y a las empresas, es que hablamos el lenguaje médico, pero ya la experiencia te dice de que si tú vienes a hablar con lenguaje médico en un directorio, a los 2 minutos vas a ver a todo el directorio con su celular diciendo a qué hora acaba el doctor y ya, y chao, ¿no? Pero si tú al directorio le dices, hemos tenido una merma, no sé, de 50.000 soles por descansos médicos o por ciertas patologías, que teniendo esta intervención que cuesta menos del 10%, vamos a disminuir eso y con una tasa de ahorro en tal, y eso lo tengo como indicador y lo voy midiendo en el tiempo, todo el mundo te va a prestar atención. Exacto. Y te va a decir, a ver, con esto chiquito hazlo. Y si lo ve funcionar, te va a decir, doctor, ¿qué necesita? Pero si tú vas sin indicadores, sin un lenguaje CEO, por decirlo de alguna manera, sin un lenguaje empresarial, a hablar a un directorio, pues vas a rebotar, ¿no? Exacto, justamente lo que mencionas, ¿no? Este impacto de KPIs es importante, sobre todo porque veo muchos planes a veces, ¿no? Que me comparten, y planes de seguridad y salud en el trabajo, en los cuales, sí, como tú dices, muy románticamente vamos a disminuir a cero, ¿no? Cero accidentes. Cero accidentes. Eso es una estafa y una mentira sí, es que enorme. No se puede. Y yo creo que es importante, antes de poder crear un plan, más allá de con el comité y todo ello, creo que es importante también que este plan esté alineado con los objetivos del plan estratégico de la empresa. Exacto. Entonces, porque si no están alineados realmente, pues no va a tener una conexión. Van a decir, como dices tú, oye, ¿a qué hora acaba el médico de hablar? ¿No? En su lenguaje médico, más bien, ¿a qué hora me atiende a mí también? Sí, ¿no? claro, ¿No? no terminan entendiendo cuál es nuestro rol. Exacto. Porque ahí viene el tema de, en riesgos psicosociales nosotros le llamamos conflicto de rol,
donde, ok, terminé mi maestría, terminé mi especialidad, yo tengo claro que voy a ir a las empresas a identificar los peligros y a gestionarlos. Y llego a la empresa y lo primero que me dice, y me ha pasado es, doctor, justo la próxima semana tenemos un campeonato de fulbito. ¿Puede ir para atender a los que se lesionan? Y tú te quedas como que, claro, tú vas con ganas o con una intención, pero tus pares o la empresa no tiene claro lo que vas a hacer o espera algo distinto a ti. Sí. Entonces, lo primero que te tiene que hacer es alinear. O sea, yo vengo a esto y mi chamba es esta. Así es. Ahora, antes del 2016, pues estábamos en la nebulosa, pero luego hay una resolución ministerial que habla de las competencias del médico ocupacional y ya dice claro a qué nos dedicamos. No somos los médicos de cabecera de las empresas, no somos los que le ponemos la curita a la secretaria del gerente general cuando se compra sus tacos nuevos. O sea, no lo hacemos. Tenemos un rol mucho más importante, pero tenemos que tener el liderazgo para hacerlo. Porque así como hoy día puedo estar hablando con los obreros que van a entrar a una obra, mañana puedo estar en el directorio sustentando un plan para que esos obreros no se queden sordos, no se emputen, no se queden aplastados o sepultados en una zanja. Exacto. Esa es la importancia que tenemos que tener los médicos y que tenemos que reflejarlo. Si los objetivos de la empresa van por allá y toda empresa quiere ser rentable, entonces ¿cómo yo sumo a esos objetivos? Totalmente. ¿No? Pero cuesta un poco cuando salimos con el chip hospitalario de las facultades de medicina. Es una vergüenza que no existe, o hasta donde yo sé, creo que hay una o dos por ahí que tienen como cursos optativos, pero no se hablan de estos temas en el pregrado. Y ahí tenemos una larga brecha que cubrir. Imagínate, ya tanto tiempo, cuando ya hay especialidades médicas, cuando ya hay residentado incluso, y todavía estamos cero Estamos en todavía en esa pañales. parte en pregrado, wow. Pero, y más allá, bueno, dejando de hablar del lado médico, porque también nos claro. escuchan médicos, pero también nos escuchan gente que obviamente está haciendo negocio, y es importante que lo sepan, que no más allá de un tema reglamentario y obligatorio, ¿no? También es un tema de que obviamente contribuye al crecimiento empresarial. ¿Y qué Perdón, si yo fuese gerente o dueño de una empresa, le diría al médico, más allá de hacer todo lo que tengo que hacer para que no me ponga una multa, decirle, doctor, ¿cómo usted va a rentabilizar o justificar su existencia acá? Más allá que hay una ley que diga Exacto. que tenga que tenerlo, ¿cuánto significa los descansos médicos o el ausentismo laboral? ¿No? O sea, ¿cuántos días perdidos, no laborados, que no recupero por subsidios, he tenido el año pasado? ¿Por qué patología? ¿Y qué es lo que va a hacer usted? ¿No? Y el médico que no tenga una respuesta a eso, entonces no la tiene clara y me la Exacto. pensaría muy bien. Exacto, ¿no? exacto, Sí. totalmente de acuerdo y válido lo que acabas de mencionar, porque si no estás de acuerdo, no sabes medir, no sabes usar los KPIs adecuados, lo que pasa es precisamente de que te terminas en un ente en el sótano, en un tópico arrimadito allí y con tu letrerito de, Y ¿no? está demostrado el retorno a la inversión. O sea, Exacto. la OSHA europea y americana Totalmente. ya han demostrado que por cada dólar o euro invertido en seguridad y salud en el trabajo al mediano plazo, a los 3, 4, 5 años, tengo una tasa de evolución de entre 2 a 3 veces el valor invertido, ¿no? Y no es una coincidencia que empresas de la talla de Johnson & Johnson o la NASA o empresas de esa envergadura estén invirtiendo en salud de los trabajadores. Ojo, ya no estamos hablando de medicina del trabajo, no hablamos de seguridad y salud ocupacional, estamos hablando de salud de los trabajadores. Temas de wellness, de well-being, ¿no? Ese tema ya se están haciendo en empresas de esa envergadura. Así es, totalmente de acuerdo. Y sobre ello, que lo estás mencionando, también las recomendaciones, como dices tú, ¿qué le pediría el gerente al médico? ¿Qué es lo que deben hacer los médicos, como dijiste tú, y lo conversamos ahorita con el plan? ¿Qué otras recomendaciones crees que deberías dar a las empresas para poder implementar de manera correcta el salud ocupacional en las O empresas? sea, lo primero que le pediría al médico sería una línea base, porque la normativa o el cumplimiento normativo no debería ser mi techo, debería ser mi punto de partida. Entonces, una gran auditoría en mi sistema de gestión, sea en solo salud ocupacional o sea en todo el sistema de gestión, para saber hoy por hoy cómo estoy respecto a lo que me pide la norma. Primero, de entrada, y cubierto eso, que debería ser lo primero que tenga que cubrir, es ¿por qué mis trabajadores están faltando? ¿Por qué tengo tasas de rotación? ¿Por qué tengo, no sé, reubicados? ¿Por qué me está fallando? No sé, ver por dónde está viniendo el problema. En los CEMOS que tengo, cuáles son las principales patologías, cuáles son los principales accidentes de trabajo. Esos accidentes de trabajo, esas patologías, ese ausentismo, hay que convertirlo en números. Y hay que ver por dónde más estoy teniendo afectaciones. Tengo juicios, tengo reclamos, mis SCTR, tengo claro cuántos accidentes de trabajo tuve.
lo estoy comparando con lo que la aseguradora me dice, porque también me pasa un montón que vamos a una empresa y le decimos, bueno, el año pasado tuvo 90 accidentes. Y el gerente general te dice, no puede ser. Y yo, bueno, sí puede ser, aquí está el reporte. Aquí está quién fue, en qué clínica, Sí, hasta claro. qué diagnóstico. Bueno, Así el tema es. de los diagnósticos solo con el Claro, área médica. así es. Pero de repente ni siquiera tiene un reporte de sus propias áreas, ¿no? Y me pasó en una empresa pesquera que habían operaciones en Paita y habían operaciones en Mollendo, donde las trabajadoras sociales daban los SSTR y esos accidentes no se reportaban y no entraban en la información. Que cuando le dabas la información desde la aseguradora, con su índice de siniestralidad e incidencia, pues no les cuadraba. Entonces no había claridad en la información que tenían. Y si no tienes la información, ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿O cómo vas a decir voy a intervenir por acá? Ujú. Entonces, básico tener claro el panorama de por dónde estoy teniendo más accidentes, por dónde estoy teniendo más descansos, más Ujú. rotaciones. De repente, en una empresa, en una industria de chocolates, una fábrica de chocolates, me decía, doctor, en esta línea de producción los trabajadores no llegan ni al periodo de prueba de 3 meses. Rotan, se enferman, descansos médicos, y sigo contratando y lo que invierto en la curva de aprendizaje para que ese trabajador esté entrenado, lo pierdo. O sea, estoy gastando mucho en Ujú. entrenamiento y no involucraban al médico ocupacional. Y el médico ocupacional no tenía mapeado el problema que recursos humanos estaba teniendo. Entonces tenemos que tener comunicación entre las áreas. O Exacto. sea, tener claro el panorama para saber dónde tengo que intervenir. Es que parte que justo hablábamos hace poco sobre el tema de sostenibilidad y hablábamos que esto Ujú. es transversal y esto Así es. también totalmente Ujú. transversal porque nosotros comulgamos con muchas áreas, ¿no? Justo también hablaba sobre el concepto de salud ocupacional que engloba muchas áreas, ¿no? O sea, no solamente somos los que intervenimos, somos solamente médicos, ¿no? Sino que Ujú. también hay psicólogos Así es. o tenemos que intervenir con ingenieros, con recursos Ujú. humanos, para que todos ellos participen y puedan dar Ujú. todos sus puntos de vista para poder hacer la mejora y prevención de la salud. Sí, tiene que ser Sí, multidisciplinario de todas de todas maneras. maneras. Ujú. Entonces, excelente lo que mencionas. Y en tu experiencia, bueno, que ya lo has mencionado, pero has notado que obviamente hay una mejor rotación, el índice de rotación de los trabajadores definitivamente sí Mejora. mejora Definitivamente, totalmente. si hay una buena gestión orientada a lo que la empresa quiere, con KPIs claros, con una distribución del presupuesto, con un retorno de la inversión y que el médico sustente eso, ya si llegaste a ese punto, ya dices un paso más. Excelente. Sí, por supuesto que sí, sí funciona, pero hay que aplicarlo bien. Y el otro problema es que no funciona para mañana. Ujú. Démosle al menos un año de gestión al médico ocupacional. Es una vergüenza que los médicos ocupacionales, si tú ves, en el mismo LinkedIn uno ve, este médico estuvo un año acá, un año acá, un año acá, en los últimos 5 años estuvo en 6 empresas. Mejor. La rotación es tremenda. Bueno, como Ujú. ya del lado empresarial, ya Sí, me quito el sombrero de médico, me pongo al lado de gerente. sí. Sí, yo veo mucho eso, ¿no? En los Ujú, CVs, que a veces digo, ¿por qué mis colegas se están rotando tanto, no? Y eso es importante bueno, que lo estén escuchando y te lo estén escuchando a ujú, ti, de ti, que tengamos un poquito de conciencia de quedarnos más de un año, por lo menos, ujú, yo diría 2 mínimo, para poder ujú. ver resultados, para Así poder es. conocer la empresa, porque mira, imagínate, recién al año estás aprendiendo a conocerla, ya conoces los KPIs y todo, y luego te vas, es como Sin que... conocer la empresa no hay Yo estuve hace 2 o 3 meses en una Ya, refinería ya. y la médico ocupacional fue algo que me llamó mucho la atención. Me explicó el proceso de cuando llegaba el mineral por el tren y qué procedimiento hacían para luego decantar el mineral Wow, y luego el proceso de electrólisis y luego el proceso de no me acuerdo qué otros procesos me encanta. químicos que se lo sabía de memoria, qué químicos entraba, qué vapores hacía, qué sustancias estaban expuestos los trabajadores y finalmente hasta donde estaban los lingotes, o sea, toda la cadena de producción se lo conocía. Entonces, Excelente. si yo venía o si alguien tenía un juicio de una exposición a tal sustancia, decía, no, ese trabajador trabajó en la línea tal, expuesto a tal, y no es posible que tenga tal exposición. Acá están los documentos, el IPER y todo lo Exacto. demás. Pero conocí el proceso y luego de explicarme el proceso, cogió el mapa de la planta y me dijo, y así es. Y luego me llevó a hacer el recorrido. Entonces, ese médico ocupacional no se le van a escapar esas situaciones Así si es. conoce realmente el proceso, ¿no? Ujú, Ujú. exactamente. Y eso obviamente se traduce a una mejor efectividad en las finanzas de la Por empresa. supuesto que sí, por supuesto ¿Me que sí. puedes dar algunos ejemplos más o menos de Ujú. qué KPIs podríamos tomar en cuenta a la hora de los médicos ocupacionales o también los empresarios que le pidan a sus áreas de seguridad y salud en el trabajo para que puedan Sí. tomar en cuenta estos KPIs de que son importantes para Ujú. mejorar la productividad? Yo diría que lo primero, como lo comenté hace un ratito, es ver dónde está la merma. Ujú. Y siempre pongo el ejemplo de la salud bucal. Fue un médico y le explicó
lo romántico, la técnica, que el cepillado, que es importante. Claramente el gerente al segundo volteó y le dijo gracias y chao, y no le prestó más atención. Obvio. Y luego fue otro médico y le dijo, hemos tenido 80 días de descansos médicos, 80 descansos médicos, cada descanso médico en promedio entre 3 a 5 días, por una caries que le sacaron, le hicieron ensodón, se le cosieron y bueno, esos 80 por 4, ponle, significa tantos días y cada día laborado, perdido, no recuperado por subsidio, significa, no lo sé, 100.000 soles. Si yo hago una campaña de un odontograma simple, hago un convenio, y encima lo extiendo este convenio o este beneficio a la familia y me encargo de hacer una buena higiene bucal con 100.000 soles de pérdida el año pasado y con una inversión de menos de 2.500 soles y esos 100.000 soles por descansos médicos le traduzco al año siguiente a mi empleador que de esos 100.000 los reduje a menos de 25.000 con una inversión mínima, entonces me va a decir, o sea, ya te metiste al bolsillo y ya Claro. demostraste que de verdad no eres una carga, de verdad eres una herramienta, eres un instrumento, eres un área importante que va a ayudar a reducir. Porque hace poco conversaba con alguien y le decía, no se trata de generar más ingresos, Ujú. se trata de generar menos ingresos tontos o generar menos gastos innecesarios. Y en eso salud ocupacional tiene una poderosa intervención si es que es bien manejado y bien gestionado, Exacto, ¿no? muy bien. Ujú. Y justamente hablando de eso, ¿no? Del tema de Ujú. lo que es la parte de costos. La gran mayoría de empresas también, sobre todo las pequeñas, creen que tienen que empezar, oh no, si vamos a empezar a implementar el sistema de seguridad de salud en el trabajo, los exámenes médicos ocupacionales. Y es como que eso es como casi al final, por decirlo así. Así es. Y me podrías explicar cómo son los pasos de qué dijiste, obviamente, la matriz de riesgos, pero qué otros pasos tienen que tomar en cuenta las empresas antes de tomar los exámenes médicos, o es mejor que los tomen si es que nunca los hicieron y quieren regularizar. ¿Cuál es tu opinión? Yo diría primero la política. O sea, tener claro que como empresa a qué nos estamos comprometiendo. Y ya lo dice la norma, tiene que ser firmado por el trabajador con mayor rango y él tiene que comprarse la idea y el compromiso y él al mismo tiempo, al ser ejemplo, va a irradiar eso a los trabajadores. Luego de decir que nos estamos comprometiendo a esto, ok, ¿cuáles son nuestros peligros? Y ahí viene todo el hiper. Y que los trabajadores se involucren en la elaboración del hiper. ¿No? Ujú. Que no sea un saludo a la bandera o no sea un requisito que tengo que llenar o cumplir porque así la norma lo dice. Si ellos están todo el día en el puesto de trabajo, ¿quién mejor que ellos para decirte, oye, ese enchufe está salido, Ujú. acá cuando llueve, no sé, pasa esto? Incluso ellos hasta te pueden proponer las soluciones, que a veces hasta ya la están haciendo, ¿no? De manera rudimentaria Por su cuenta. o con herramientas así que ellos mismos crean, o a veces hasta ellos mismos se compran su equipo de protección personal. Exacto. Entonces, ya conociendo a qué peligros estoy exponiendo, ya sé qué tipo de consecuencias voy a hacer o podría tener. Y ahí es donde recién viene la gestión de los exámenes médicos, Ujú. ¿no? Ahí viene donde, oye, lo estoy exponiendo a ruido, una audiometría. Lo Exacto. estoy exponiendo a, no sé, a cromo, que es un agente que me puede dar incluso cáncer ocupacional, le voy a hacer tal prueba. Plomo, no sé, Ujú. dosaje. Entonces, Sí. pero si no tengo todo lo previo, el compromiso y todo lo demás, sería una locura empezar primero por los hemos, ¿no? Exacto, Ujú. qué bueno que lo mencionas, porque sí, es lo que pasa mucho y es como que, no, tengo que implementar, entonces vamos a empezar con los exámenes médicos porque estamos atrasados y es como que, no, todavía no, pero espérate un mes aunque sea Ajá. para poderlo implementar bien, que ni siquiera es un mes porque se necesita un poco más, porque hay que hacer las elecciones para el comité y todo ello, Que es entonces, también todo que es un todo un tema. tema y Ujú. incluso legalmente, pues, ¿no? Ujú. Requiere un tiempo, Son como ¿no? 7, 8 actas Sí, con cierta periodicidad entre cada una de ellas. exacto, Si es que no hay tachas o no hay qué sé yo, entonces sí nos la puso un poco difícil el ministerio, incluso para empresas pequeñas donde tienen exacto. que elegir un supervisor porque son menos de 20 trabajadores, es una locura. El año pasado estuvieron verificando si existían los supervisores de SCT y ya ni siquiera necesitan tocarle la puerta a la empresa. De frente cruzan la base con Sunafil, cruza con Sunat Sí. y ve si tiene registrado su comité. Entonces, sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, tranquilo. No es que venga una empresa y me diga, Kevin, me llegó una carta inspectiva de Sunafil y tengo que tener todos esos requisitos para 3 días. Exacto. No, no hay manera.
No hay manera. O sea, Es imposible. llegar a ese punto es porque hubieron muchas malas decisiones antes. Así es, o porque no le Ujú, toman realmente la debida ujú. conciencia o no saben todo lo que realmente se pueden Sí. Ahorrar. ahorrar. Sí, Ujú. así es. Muy bien, muchísimas gracias, Kevin. De verdad que, bueno, el tiempo es corto, pero que en Sí. verdad y salud ocupacional es un tema muy, muy importante dentro de las empresas, no solamente por la parte legal, sino porque Mm. también, como hablamos, de los ahorros de costos para la efectividad, para mejorar la productividad de la empresa. De verdad que salud ocupacional es un área en el cual muchos lo meten dentro del área de recursos humanos, pero sabemos que Ujú. debería estar como un área propia Así es. de cara y directo hacia la gerencia. Además, los gestores de recursos humanos, que son los decisores finales, los capacitan en compensaciones, en bienestar, en clima, en cultura, en relaciones, en todo menos en salud ocupacional. Así Y les es. toca gestionar áreas que no está mal, pero en su formación no lo contempla. Y lo otro es de que, si bien es cierto, nos podemos ahorrar todo esto en la gestión de salud ocupacional, también si queremos crecer como empresa, porque estamos hablando de emprendedores de micro, en algún momento de mi crecimiento me voy a topar con una empresa grande que me lo va a pedir Ujú. y me va a dar un valor agregado como empresa pequeñita, diciéndole, oye, tengo mi sistema de gestión básico, pequeñito, estoy asegurándome de que mis trabajadores no se amputen, no se enfermen, no les vaya mal, y eso ya significa un paso adelante frente a otras empresas similares a la Así tuya, es. Ya de puedes entrada. mejorar tu competencia Así frente a los es. demás. Ujú. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Muchas gracias por hablar de estos temas en otros ámbitos. Todavía no terminamos, Ah, igual. perdón. Todavía, Perdón. todavía no terminamos porque queremos hacerte unas preguntas. Y son preguntas como de cortas, con respuestas cortas, que Ah, ok. hacemos dentro de esta secuencia, que es la última secuencia. Uy, qué miedo. No, pero justamente hablábamos sobre todo lo que es la gestión empresarial hoy día, Ujú, sobre salud ocupacional, pero también nos gusta, como mencioné al comienzo, ujú. el equilibrio entre el éxito profesional con el bienestar personal. Entonces Genial. ahora vamos, desde cara a tu Ujú. experiencia, vamos a hacerte unas preguntitas, cómo tú gestionas a nivel Vale. personal tu bienestar. Ok. ¿Qué actividad diaria te genera mayor felicidad o bienestar? Uy, yo tengo dos perritos, un golden de 2 años y medio y un dálmata de 7 meses, y salir a pasear con ellos, jugar con ellos, a veces echarme un rato, es para mí el momento más feliz. ¿Cuál es tu próxima meta profesional o personal? Wow. Estoy haciendo la especialidad en Buenos Aires. Es un reto fuerte hasta diciembre del próximo año. Y estoy metido de cabeza en eso. Wow, Sí. ¿hasta cuándo me dices? Hasta diciembre del próximo año. Ya, Se viaja, tenemos clases cada 15 días, ya, tenemos que viajar todos los meses a qué Buenos reto. Aires. Sí, por supuesto, se come muy bien, eso fue lo que me convenció. Pero ellos ya tienen el chip de que la medicina del trabajo no es una especialidad hospitalaria, es una especialidad de gestión. Y se gestiona con rotaciones en empresas, en fábricas, en la superintendencia. Y en eso estoy metido de cabeza ahora. Con todo esto que me cuentas, ¿cómo tienes tiempo para ti y tus responsabilidades? ¿Cómo lo gestionas? Uf, hay que organizarse mucho, 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 mucho. El teletrabajo me ayuda mucho. Ujú. La oportunidad y el full flex, como se le dice en Pacífico, esta es la meta. Tú organízate como puedas para llegar a la meta. Y eso me ayuda a tener una buena conciliación con mi familia, con mis perrijos, y con los estudios. Claro, Sí. felizmente que tienes este trabajo en el cual te da Ujú, esta flexibilización y qué ujú, importante, bueno, ujú. dando un paréntesis, qué importante que haya empresas que apuesten más que todo por trabajo Por por las metas personas y por y las por personas. las metas Así también, es. sí. Ujú. Al revés. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Ay, ahorita estoy con Roche. He dejado de entrenar justo por este tema de estar estudiando, porque se estudia en las noches, casi todos los días en las noches y algunos sábados hay clases y hay que estar repasando. Antes estaba yendo a entrenar, antes hacía natación y es un gran pendiente que Que tengo tienes que que organizar retomar. dentro de esta agenda, Así es, ahora que está tenemos un que poquito retomarlo. retante. Sí. Perfecto, muy bien. Y bueno, lo tienes ahí apuntado. Sí. Entonces, eso es importante, que lo tengamos al Ujú. menos en la mira. ¿Qué reto has superado y qué te ha dado mucho valor? Uf, qué reto. Desde lo profesional, tengo la suerte de que en mi trabajo me permiten innovar
Hace poco nos postulé para un curso dentro de Pacífico, tiene Pacífico Academy, Ujú, y en Pacífico tenían un curso de un laboratorio de innovación. ujú. Y con mi equipo de trabajo que conformamos de distintas áreas ganamos el concurso y ahora nos han dado unas becas para estudiar, para seguir estudiando estos temas, pero en una universidad en Sydney. Ay, qué lindo, qué Sí. hermoso. ¿Y vas a tener que ir también, aunque sea para la graduación? Espero que sí, espero que sí. Creo que es virtual, pero no importa. Ahí está el pretexto De de viajar un viajar para allá. ratito, una Así es. vueltita. ¿Y cuál es el mejor consejo que has recibido? Mm, el tema de, así como tenemos la esfera familiar, la esfera laboral, la esfera para trabajar, que cada uno sea un equilibrio. Porque a veces nos gusta y nos apasiona tanto el tema, o en lo personal me apasiona tanto el trabajo, lo que hago, que no lo siento como un trabajo, Ujú. que a veces uno se quiere quedar más, quiere dar más, quiere hacer más, pero comienzas a empujar y comienzas a dejar de ver amigos, comienzas a dejar de visitar a tu familia, comienzas a a pasar menos tiempo con la gente que realmente amas y aprecias. Y eso es algo que estoy siempre en constante lucha, ¿no? Es como que ayer me quedé hasta las 9 10 de la noche trabajando. Ok, mañana a las 4 cierro el kiosco Claro. y me voy a almorzar con mi papá o me Ujú. voy a salir a pasear a los perritos. Entonces hay que darse ese espacio, hay Así. que desconectar. Exacto, es Mm, importante Y es mantener el difícil a equilibrio. veces. Sí, claro, es Sí. retante, pero Ujú, como lo digo, ¿no? O sea, si lo tienes ya presente, ujú. ya es un súper gran paso, ¿no? Así es. A que no lo tengamos ¿No? en Y me cuenta. enseñaron hace poco en una charla de Ujú, fatiga visual, ujú, en herramientas, en la computadora o en el celular, te dice cuánto tiempo sí. has estado conectado. O sea, no que el celular estuvo abierto, sino que realmente has estado navegando Ujú, y a veces superas las 8 9 10 horas. Y wow, yo me sorprendí cuando encontré esa herramienta y me da ese que es. ujú. Y ahora me manda reportes Así es. semanales y es como que tengo que ir bajándole ese ratio y desconectar y salir, caminar, nadar, pasear, conversar, tomarse un café con un buen amigo es algo que no tiene comparación. Así es, totalmente, Ujú, porque bueno, mejoras ujú, todo lo que es los niveles de minerales y también las ujú. endorfinas, y no, Así y es. es que obviamente es mucho mejor mantener una relación presente que a través del Exacto. celular. Incluso Sí, se sí. dice, ¿no? De que es importante también al momento antes de dormir, por lo menos una hora antes, te desconectes y también al Ujú. despertar no sea lo primero que veas, Mejorar ¿no? tu calidad de sueño, pero todo Mejora. el mundo, y yo sé, todos los que nos van a ver, se despiertan y lo primero que hacen es ven el celular. Sí. Ya está, hay que tratar de luchar contra Ahí eso. hay una tarea que dejamos entonces. Sí. Y muy bien, ¿y quién o quién te inspira? Uy. Tengo dos personas. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que no es tan mayor, seguramente va a ver eso, pero a su edad, acaba de terminar una Qué maestría, hermoso. ella es contadora, acaba de sacar un registro de auditora para seguir asesorando empresas, está muy metida con el tema de sostenibilidad, Ujú. y sigo aprendiendo de ella cómo sigue siempre preparándose y capacitando. Creo que de ahí salió mi parte de que siempre soy medio adicto a los estudios y siempre estoy metido en algo. Y por la parte de mi papá, él decidió voluntariamente jubilarse, creo que a los 50 años o 50 y Ujú. pico, y dedicarle tiempo a, bueno, a su esposa, a mi mamá y a la familia. Entonces siempre está muy pendiente, siempre está haciendo deporte también. Es Ujú. más, acaba de tener una lesión por hacer ya mucho deporte, pero él no usa tantas herramientas tecnológicas, pero no porque no las sepa, sino porque él ha decidido ser feliz. Ujú. Ser feliz haciendo lo que a él le gusta. Y eso también para mí es inspirador. Qué lindo lo Ujú, que dices y qué importante ujú, lo que te transmite tus papás, ¿no? Ese sí. equilibrio emocional, importantísimo. ¿Y qué técnicas o actividades utilizas para poder relajarte? Uy, mis perritos me relajan. A veces me Importante. estresan porque llego y algo mordieron. El dálmata que tiene acá de cumplir 8 meses, Sí, pero es una locura. los O dálmatas son sea, terribles. ahora mi mueble tiene una puerta de entrada y salida y abajo es una cosa. Claramente tengo que comprar otro mueble porque es un parque de diversiones hoy por hoy. Pero su inocencia, sus ganas de salir, correr, andar, o sea, es una energía desbordante, que seguramente yo
creería que los que tienen hijos es algo similar o mucho más, no hay punto de comparación, pero digamos es mi ancla a tierra, mis perritos. Importante que lo Tiago y menciones. Lucas. Tiago y Lucas. Muy importante que lo menciones porque a veces mucha gente cree que lo asocia al deporte, lo asocia, no sé, a cualquier otra, a una actividad, pero no necesariamente tiene que ser una actividad para relajarse. Puede ser cualquier cosa que realmente te calma y te haga feliz. Sí, La verdad que y sí. hoy por hoy hay más espacios donde puedes llevar a la mascota, Totalmente. hay lugares donde puedes salir a correr, hay restaurantes donde puedes entrar con ellos, o sea, cada vez es más O fácil. tomar un poquito de aire, ¿no? Sí. Mirar el parque. A tres cuadras de mi casa hay un café que es mi café preferido y puedo ir con ellos y yo me siento, me pido algo y a ellos le traen su platito con agua y se lo dan. Uy. O sea, sí, nos engrían a ambos. Excelente. Sí. Y bueno, y cuéntame, Kevin, ¿cuál es el último proyecto en el que estás trabajando actualmente o que te proyectas hacer? A ver, son varios. En realidad, uno es lo que les contaba de los estudios que estoy haciendo en Buenos Aires, pero lo otro es de que creía de que tenemos que dejar de hablar de salud ocupacional entre médicos ocupacionales. Ujú. De este tema tenemos que hablar con muchas más personas Así y es. abrir la cancha. Así es. Entonces le propuse a mi jefatura, a mi gerencia, hacer jornadas de salud ocupacional abiertas y gratuitas. Y si bien es cierto, atendiendo también a los médicos, a los higienistas y a los ingenieros, pero también a las trabajadoras sociales, a los recursos humanos, a los abogados laboralistas. Y nos hemos metido en el proyecto de hacer jornadas de salud ocupacional. Acabamos de cerrar una en Trujillo, donde el auditorio era de 333 personas y tuvimos 450 asistentes. Claro, no todos fueron juntos al mismo tiempo. Claro. Y con al final más de 1.500 personas asistiendo en la presencialidad y en la virtualidad. Ujú. Comprometimos a empresas que a veces uno dice, no, yo soy tal empresa y tú eres mi competencia y No. tú no sé qué. Pero no, hay que romper eso. Ujú. O sea, nuestro objetivo es que nuestros trabajadores estén en ambientes seguros y saludables. Así es. Y si todos tenemos esa meta y que eso decanta en tema de mejorar la productividad, entonces nos tenemos que juntar. Si queremos cambiarle el chip a las Así es. personas, juntos vamos a llegar más lejos y más rápido. Totalmente de acuerdo. Y he tenido una aceptación de todos quienes fueron convocados. Dijeron, Kevin, yo entiendo, dejo mi camiseta a un lado y me pongo la camiseta de la prevención. ¿Y qué hay que hacer? Y ahora estamos aspirando a un congreso en diciembre que reúna a más de 1.000 personas en la presencial, a más de 2.000 personas en lo virtual, a más de 25 empresas, 0 exposiciones online, todos componentes presenciales internacionales. Ya hay comprometidos ponentes de España, de Argentina, de Colombia. Entonces, estamos tratando de un poco romper esquemas con mucho miedo porque estamos todos metidos en esto, pero lo de Trujillo fue una respuesta increíble. Vino gente de Trujillo, bueno, claramente de ahí, pero vino gente también de Piura, de Ica, de Lima, de Cajamarca, vino gente de provincia, vinieron estudiantes, vinieron las escuelas de posgrados que tienen salud ocupacional. Minsa se sumó, Servir se sumó, la Dirección Regional de Trabajo se sumó, o sea, todo se alineó para que esto pueda salir bonito y un evento genial. Y ahora queremos replicar eso en Lima, Excelente. en diciembre, y en abril del próximo año también en Arequipa. Perfecto. Ujú. Muy Así bien. que en eso estamos metidos de cabeza ahora. Excelente, muy bien, Kevin. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por darnos todo esta gran contenido de valor y que haya contribuido de alguna forma a que podamos crear un poco de conciencia a nivel de este podcast. Y que más personas sepan lo que estamos haciendo. Totalmente. No solo hablemos entre médicos, sino como dices, pequeños empresarios, microempresas, Así es. emprendedores, sepan un poco más de esto y que no es tan alejado y no es tan costoso y no es tan distante. Es algo que lo tienen que implementar y que lo tienen que tener como un valor de su empresa. Así es. que muchas gracias, Carla, No, también por llevar este mensaje Listo. a otras voces y a otros oídos. Sí, de todas maneras, que eso es nuestro propósito. Muchas gracias, Kevin. Gracias a Cuídate. ti. Chao. Hasta luego.